Bienvenidos a Voces Vivas, el podcast sobre lenguas en peligro de extinción en la Amazonía. Nosotras somos Jessica Pérez Rodríguez y Carolina Rodríguez Alza. Este podcast es un viaje a la Amazonía para conocer sobre las lenguas que allí se hablan, a partir de sus propios hablantes y sus biografías lingüísticas. En la Amazonía se hablan alrededor de 300 lenguas y cada una de ellas se encuentra en una situación vulnerable. ¿Por qué hay lenguas en peligro de extinción? ¿Qué ha ocurrido con sus hablantes? ¿Y qué podemos hacer para evitar que una lengua desaparezca? Aquí intentaremos responder estas y más preguntas, centrándonos en el lugar de los hablantes. Conversaremos con las personas que hablan estas lenguas para conocer mejor sus biografías lingüísticas. Además, contaremos con investigadores invitados que nos ayudarán a conocer otros aspectos sobre las lenguas en la Amazonía. Bienvenidos al primer episodio de Voces Vivas, el podcast donde conoceremos sobre las lenguas de la Amazonía que se encuentra en peligro de extinción. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Jessica, excelente introducción para que quienes nos escuchan sepan sobre el podcast, en el que conoceremos sobre las lenguas desde las voces de sus propios hablantes, quienes nos contarán sobre sus biografías lingüísticas. Así es, por eso, antes de comenzar, queremos compartir con todos qué son las biografías lingüísticas. Para ello, conversamos con la lingüista Liliana Sánchez. Una biografía lingüística es el recuento personal de un individuo, de una persona, sobre todas las experiencias que ha tenido con diferentes lenguas o con la lengua que habla y percibe. Las biografías lingüísticas permiten que las personas puedan explorar la forma como se han relacionado con diferentes comunidades de habla, que puedan explorar la historia de esta relación de comunicación en diferentes lenguas o en diferentes idiomas. En diferentes también contextos sociales, porque no hablamos solo en un contexto social, hablamos en diferentes contextos, en el contexto familiar, en el contexto de la comunidad y en el contexto de las sociedades mayores en las que nos encontramos. No siempre hablamos la misma lengua o el mismo idioma en estos contextos, y en algunas situaciones de tipo de pérdida de una de las lenguas, una de nuestras lenguas se ve confinada a uno de los contextos o a varios contextos, pero no a la mayoría de ellos. Entonces pueden darse situaciones en las que gradualmente se pierde una lengua o se pierde más de una lengua. Desde esa perspectiva es importante, las biografías lingüísticas son importantes porque le permiten a las personas poder explorar su posicionalidad con relación a estas pérdidas o a estas adquisiciones de otras lenguas y poder explorar cómo dentro de su historia personal se dieron estos procesos, ¿no? Ahora sí, estamos listos para conocer sobre la biografía lingüística de quienes hablan estas lenguas consideradas en alta vulnerabilidad en la Amazonía. Esta primera temporada iremos hasta la región Ucayali, en el Perú, para conocer más sobre el Lisconagua, una lengua considerada en peligro de extinción. Son 4 los ancianos que aprendieron esta lengua desde muy niños. De acuerdo a un último censo nacional, esta lengua es hablada por 22 personas. Sin embargo, se calcula que existe alrededor de 100 personas del pueblo Lisconagua. ¿Por qué el Lisconagua es considerada una lengua en peligro de extinción? Para responder esta pregunta, conversamos con sus hablantes. Ruth es una mujer del pueblo Lisconagua. Tiene 60 años de edad y vive en Pucallpa, la capital de la región Ucayali en la Amazonía peruana. Le preguntamos a Ruth qué lengua aprendió a hablar cuando era niño y compartió con su familia. Yoyo ikate no contita ha asga ikara no iskobo ikate bakte no kaibo butna diga iskobo ikate no con yosabo butna iskobo dibi ikate yoyo iki ano bakte asga ikara no yoyo ike puro hara no yoyo ike iskobo de bakte no kaibo butna yoyo no iskobo ha no iskovirus ikar no ha ike no utsabo iame hatia ha shipi bon yoyo akabiri no shipi bon ike no iskobo buta yoyo no iskobo ike haskara yoyo ikate. Cuando eras niña,
¿Tus padres te hablaban en otra lengua? Kuna wa hui rega yuyu akatenata de wa shipi bo hui ma no hui bi no wa iskuna wa isonra no yu no ani bo no akate no ha hui virus no yuyu akate ni ono wutsa hui bu yama puro isko bo hui virus no yuyu akate no ku papa buta no ku tita atia no rama kaya te manuskara escuela aquí buri keri no shipi bo sara escuela aquí kar keri no haskara shipi bo hui no asha te moate no akate wakutia ikate puro iskona wa hui virus ha virus no akai papa y tita no yo shabo ga ha virus nada de shipi hui yama hati bi puro isko bo virus escuela akain ku keri no nuskati no shipi bo hui no asha escuela ke shipi bo sarandi bi kasi isko bo bi muate bi isko bo bi nuskara hauki akai kite no una ika no puro isko bo hui bi ika no shina ne no hui bo no isko bo hui no una bi ka ate rama kai no waku bo bi no isko bo hui ayame igara akate no kontita isko bo hui ake puro ha virus. Ruth nos cuenta que ella aprendió Shipibo, otra lengua que se habla en la región de Lucayali, en la Amazonía peruana. Así que le preguntamos cómo aprendió el Shipibo siendo una persona del pueblo Iskunawa. No usa huibu asha de que escuela no libro mani profesor no libro no mani ha shipibo hui asu tikope ha yuyu aquí no ikate no shipibo hui ase hai no así que no kiki ni no nuskati shipibo hui asu no ha inkera no poco a poco viri mano isko hui mano no hunu bainen ma shipibo hui ike haskara ikate no escuela no así que no haskara asu aquí no libro no mani profesor ne shipibo libro ha no yuyu ake no tibi yuyu ake profesor ni no tarea bume ha yuyu ate ma siguiente ma dia kasun ka ma no profesor ni yuyu ma no ase ate haskata asu ake ganuska te shipibo hui no asu. ¿Y tu profesor en qué lengua te enseñaba? No asha kaiki como shipibo profesor shipibo escuela bilingüe y kaiki bilingüe no kiki ni asha que no shipibo puro shipibo hui no akaiki nunca es como hui dia ya mai que unaya mabo pues abo profesor shipibo eso no harus no akati harus puro shipibo no enseñan no hay no es que no asha haskara hauki. Los Iskonagua tenían una comunidad, pero en ella no había una escuela. Por ese motivo, entre muchos otros, llevó a que las familias se mudaran cerca a una escuela, ubicada en una comunidad del pueblo Shipibo Conibo. Shipibo hui iama katema isko hui rusmoa. Hatema escuela en casca ma Shipibo hui ike, haskara riga ikate. Hatema más adelante bukaira ma no Shipibo hui bi ma ikatite ma Shipibo hui bi no tita kune no uwa iama kate no uwa iki no tita isko hui ko no tita aquí no uwa inke hatema Shipibo hui ma asu kane ma bari te bo ma no escuela a vaine ma no ikate ma no tita iki ma Shipibo han hui ko ma asu ma uwa iama haskara riga ikate gabi di haska kate no ko isko ma ho ma tita ma uwa ke uma ano ko tita hate ma Shipibo i tikeri ki ma ayos mono estudian ma no asha ke Shipibo ike hate es ha libro no oine tita ike te papa iki ha libro ni no papa ikute hate haskara ikute ha bo ointa naga ma no papa upa ayame ma no papa ke ma haskara iki haskate asha. Ruth, ¿y aprendiste otra lengua en la escuela? Parte de Iskunawa no una escuela no una de castellano hay no una de escuela no hative no una de castellano Shipibo hui y castellano libro de vino yo que haska que no castellano no una de haskara un poco de castellano yo y te atipank. Y cuéntanos, ¿hablabas en castellano también con tu familia o dónde utilizabas el castellano? Tuti hakun yo tutai que empleada bo waku ikini haskara bo tutai que nawa busara ai no bo nawa hui una iso mahatu yo katar hiki
Ahí mayuyo ikin que mano hatu tuyo que termanao busaran tuti. Ati haskara ikai kiga nao busara tuti empleada hiki haskara ikati iga. Actualmente, la lengua iskunaba es considerada en peligro de extinción. Le preguntamos a Ruth si ella hablaba iskunaba y con quiénes hablaba en esta lengua. Kaibu butan no familia butan iskobo butan bi. Nuskara no shipi butan no iskobo hui iya mai bute ne kai me habo. No kaibu no kwana no itiki no iskobo yo samelita ike o haskate ha ribi kumine ha ike no. Ruth resalta así el valor de la familia y su vínculo con la lengua, es decir, la lengua iskonagua se habla con la familia, la reúne y la comunica entre sí. Importante que porque no caibo no ha yo atikopi no vacubo no asga atikopi haskati ribi itikopi no vacubo hasta hui kuyo timakopi si no haskara hau que no hau interesa namaka hau que kuyo te que hau skar que no vacubo unanti que no hui ribi hago para no con importante que ha hui. Sin embargo, en el panorama actual, los niños iskonabas enfrentan algunas dificultades para aprender la lengua. Ruth, ¿cómo crees que los niños pueden aprender la lengua iskunaba? No mira itiki iskunawa huira no yoyo itiki no yo shama no yo shabo shara no hatar hadiki shina na diki haskara ka no yo sha no buge no yo shara no hate no yo shama no ake no hai no nikate hawa hui haugus katiki ike iso Ramatia vacuum haskara hui shama ninkaye makane pero ra ninkate haskara hui haku piga kune más interesante que no yo shama bobutando ayoyo iti no atsinkitas no vida yoyo iti kopi hay lo que no más asu te kopi ayo shama que no más asu que como no vakuri ikar que no shipi hui ikima no haskara hui que no kuyume para no pona interesante que no más asu te no yo sabo kiki kuyo tamabi. ¿Y cuál es el rol de los miembros del pueblo para que los niños aprendan la lengua? ¿Los niños deberían reunirse más con las abuelas? ¿Qué otras acciones se pueden tomar para fortalecer la lengua? Yo sabo que más yo kati habo que más que hui ibo voy que habo. Ayo shansha ma botsinkitas que no ayoyo itiki ha o ayo san pibi que ha birushama haskara hisasha ma butan ikira itiki no más ninkate no yoyo ike. Hari que más importante que oina no yo sabo butan chama iti hatia. Hakuri bibide itiki no libro asori bi mano reparten kana hai no yoyo atikopi mo hati bi mo akana bo ikar bi que ha libro que picoya me que libro que iti haku wa abecedario chukoburus ma entero hui yoyo ike chama bo hansira no kiki ni asotiki ibaku bo ya bi mas no asotiki no hashipi mo hui yoyo ike hisari bi itikopi. Askara di libro que no itihak ma libro akana isobi que chisto shukubo akai hama que na to shipi bo hui ike hisasha ma ika que masa con ha no libro bi haskara shama ha kai yoyo akan tihaku tibaku. Hacia el final de nuestra conversación, Ruth quiso dejarnos un mensaje sobre su visión de la lengua iskunaba. Hakupi yuye nuskara hawuki nato Carolina nibo nato koshi honibo nuskara akasei bon kai hunutima hawuki hunutima iki hasta que iskubu hui como shipibu na kuskari bi itikopi no wakubu ha ona itikopi no wakubu uno profesional ikar haskara huin era ha huniki era no hui umatu saludane nuskara ramate wakubu ka doctores ingenieros profesores, abogados y casi boca vacuo sufrimute, usa huibu yucatike, haskati makupira, vidivishina na tunuko vacuo no bababo, no ha huibirisham mama, shipibu na kuska ikutia, kiki ni raro ite atipanga, no bababo, ha hui, ha un tu yatanabo.
Iskubo hui o doctor ikabo. Iskubo hui o profesor. Iskubo hui abogado ikabo. Hari ki machina ne kune mas que no hui ati, no hui muniti, mas que no hui libro en picuti, wakubo reparten pakuti kupi. Haku pira ensina ne ustira libro atana que ki version natur ki haskara aka isun ribi que ki no havu no uimati haskara kirika aka ibu ribi que ki no version libro aso natur que libro bua isku wakubo repartine. Hain no que wakubo hayuyo aki aso ibu kan hari ki mas kune ensina ne ki mas adelante mo haskara hawu ki itikupi lo que mau te paka baba unanti kupi hatirse. Conversar con Ruth nos permite darnos cuenta que las lenguas no desaparecen así de la nada, sino que los espacios para su uso se van restringiendo poco a poco y al mismo tiempo otras lenguas van ganando más espacios. El Iskonaba era la lengua usada para todas las interacciones entre la gente de este pueblo. Sin embargo, cuando los niños comenzaron a asistir a la escuela, aprendieron otras lenguas, como el shipibo, y poco a poco el shipibo fue ganando más espacio en la comunidad de hablantes Iskonaba. Aún así, el Iskonaba es una lengua altamente valorada y quienes conforman este pueblo están procurando que se siga usando entre la familia. Ellos también luchan para que el Iskonaba resurja desde las familias hacia los demás espacios de la sociedad. Gracias a Ruth por contarnos sobre su biografía lingüística y gracias a ustedes por acompañarnos en este primer episodio. Hasta el siguiente episodio.